primero, muchas gracias por estar aquí conmigo, estar los tres juntos un rato charlando sobre Luimelia. Bienvenidos, Diana Rojo, Borja González Santaolalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Muy bien. Hola, Edu. Pues nada, muchas gracias a ti. Bueno, ambos son creadores de Luimelia, aunque Borja además es director, si no me equivoco, y los dos son guionistas. No la he liado, ¿no? No. Vale. Además, claro, por supuesto, proceden del equipo original de Amares para Siempre. Y en la serie, el spin-off de #Luimelia, escribís 10 guionistas en concreto. Claro. ¿Cómo es coordinarse tantas personas? Porque, claro, ¿os revisáis mutuamente o delegáis mucho? ¿Trabajáis en parejas? ¿Cómo es el proceso de guionización y de creación? Pues, a ver, nosotros, al principio Borja y yo hacemos un diseño de la temporada, más o menos pues pensamos, le damos muchas vueltas a ver de qué queremos hablar, qué nos gustaría contar. En el caso de la primera temporada, claro, fue todo un poco así experimental y lo que salió, entonces tampoco tuvimos mucho tiempo para darle vueltas a esto, pero bueno, sí que hicimos como un poco una línea argumental de la temporada. Y lo que hacemos después es repartirlo entre los guionistas de la serie. Hay algún capítulo que incluso la idea ha partido de alguno de los guionistas, como por ejemplo el capítulo 3 de la primera temporada. Nos hicieron una propuesta a las guionistas, Ana y Eva, y nos gustó mucho. Les dimos también alguna otra, a lo mejor, idea más concreta o lo que fuera, y ellas tiraron. Y fue un capítulo pues que casi que partió todo el argumento, incluso de las propias guionistas, y otros pues hemos dicho a lo mejor un poco más de qué queríamos que fuera, pero también los guionistas han aportado, por ejemplo, la forma de contarlo y muchas otras cosas, y ellos han tirado. Luego Borja y yo lo revisamos y en alguna ocasión pues editamos reescribiendo, a veces mandamos alguna nota y ellos lo reescriben y hacemos como una edición final más o menos, ¿no, Borja? Así. ¿Y Borja, ha cambiado el proceso para las próximas temporadas de la serie #Luimelia? No, el proceso en sí no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que hemos tenido mucho más tiempo para seguirlo. Entonces, claro, lo que se ha hecho se ha depurado de alguna manera. Entonces, Diana y yo tuvimos mucho más tiempo para sentarnos a pensar de qué iban a ir las dos temporadas, la segunda y la tercera, que la hemos escrito a la vez. Ha cambiado que teníamos más tiempo para dar notas, para hablar con el resto de guionistas, pero en general el proceso está siendo el mismo. Muchas veces sí que es cierto que tuvimos una reunión previa al confinamiento, previa a esta crisis, en la que más o menos Diana y yo teníamos una especie de idea sobre lo que queríamos contar, quizá no del todo, pero sí que abrimos el abanico a todos los guionistas de nuestro equipo, y algunos que no están ni siquiera aquí ya, a que propusieran ideas. Propusieron y bueno, de alguna manera ahí sacamos nuevas historias. Muchas veces a la hora de crear piensas, pues quiero llegar a este objetivo o quiero llegar a este fin. ¿Lo planteáis así o muchas veces, bueno, vais viendo sobre la marcha diferentes opciones? Yo creo que cada capítulo es muy diferente, a lo mejor la manera en la que surge, pero sí que normalmente, más que pensar como en un gran tema en sí, lo que hacemos a lo mejor es partir de una anécdota pequeña, pero que ya sabemos que a lo mejor sí que está contando un poco algo. A lo mejor pues sabemos que está hablando de algo más, yo qué sé, de algo un poco concreto, de algo como un poco general que se va concretando pues a medida que avanza la historia, ¿no? Que a veces parece que está hablando de un tema y cuando terminas el capítulo pues has encontrado como otra cosa. Y luego, pues no sé, a ver, en el caso, por ejemplo, de la primera temporada, sí que teníamos muy claro que queríamos hablar del amor y de una relación, del momento a lo mejor en el que una relación pasa como por una especie de primera crisis, de alguna manera, o sea, cuando te das cuenta de que el amor así, con sus mariposas y tal, no es lo que muta a otra cosa, como mucho más serena, más real, etcétera. Entonces, eso sabíamos. El penúltimo capítulo. Eso es, como que el penúltimo y el último tienen como mucho que ver con eso. El 5 es un proceso y el 6 es un poco esa como ese darse cuenta. Pasamos del todo está perdido a, bueno, se puede solucionar. Por cierto, una curiosidad, ese plano subjetivo de ambas mirándose y luego la cámara gira
¿Eso cómo lo hicisteis? O sea, me muero de ganas de saber cómo hicisteis ese plano. ¿Qué coña? Es un homenaje, le damos homenaje, pero es un plagio vil a la película de Roger Avary, las reglas del juego, es justo eso. Y ese plano, en teoría, hay que empatar muy bien los movimientos de la cámara y de las chicas en ese momento. Claro, evidentemente lo hicimos todo a pelo. Sí. Antonio J. García, que es mi de foto y también operador, que es un genio, lo pudo hacer de tal manera que con 4 arreglitos de nada en postproducción se consiguió. Pero era complicado, se hace de un lado y de otro. Evidentemente se grabó primero, aparte no teníamos 2 cámaras, entonces se grabó primero todo lo de Paula, luego lo de Carol, no recuerdo el orden exactamente, y a partir de ahí el movimiento se intentó cuadrar más o menos el mismo para coger luego uno y otro. Bueno, la primera temporada... De hecho, les debo una comida a todo el departamento de cámara. Les dije que si salía, porque claro, podía ser que no saliera. Sí. Pero perfectamente. Entonces, si sale, os invito a todos a cenar. Y ahí se ha quedado, ¿no? Ahí se ha quedado de momento. Sí, ahí les debo. Lo que pasa es que, bueno, pues, he tenido la suerte de el confinamiento. La suerte de la pandemia. Bueno, pero estamos ya volviendo, o sea que a lo mejor no sí, no, ya llegará. Tendré que ir a una terraza o así. Bueno, en la primera temporada me gustaría un poco abordar los temas que tocáis, ¿no? En estos primeros capítulos que podemos ver, que son el tema de las redes sociales, las relaciones en la actualidad, ¿no? Yo creo que habláis mucho de eso, ¿no? De esa cantidad de estímulos que tenemos ahora mismo en la vida de las parejas, ¿no? Y cómo pues, esos estímulos hacen que tengas mucha oferta o muchas dudas. Yo creo que ahora acabo de caer en una cosa... según estabais hablando antes del tema, ¿no? Del paso del amor romántico al amor tal, que de alguna manera es una reacción lógica, pero muy natural, de unos guionistas que llevan mucho tiempo escribiendo el amor romántico y el amor de clamar a un balcón, que en el fondo la diaria tiene mucho de eso también, de un amor muy profundo, y de eso van las series, ¿no? Y más la nuestra, que se llama así, Amar. Yo creo que de la necesidad que de repente podíamos contar esto de otra manera, y creo que esa transición del amor romántico al amor real, con todos los estímulos de los que hablas, de redes sociales, etcétera, etcétera, creo que era una cosa que era obvia para nosotros, porque en el fondo era lo que estábamos haciendo, pasar de dejar de escribir ese amor del año 77, de alguna manera es como mucho más intenso, pasar a escribir una cosa como mucho más real de la que nosotros vivimos día a día o hemos vivido o tal. Entonces, todos esos elementos que mencionas son parte de esa realidad que queríamos contar, pero precisamente como tiene mucho guiño con el fan y tiene un diálogo directo con el espectador de Amar, quizá igual no con los fans nuevos de Luimelia, pero sí con los fans de Amar, esa transición de contarlo de un lado al otro, y de ahí precisamente que exista un capítulo como el 3 que va muy, muy a esas personas, tenía sentido, ¿no? Todo esto yo creo que parte un poco de eso. Una reflexión que se me ha ocurrido ahora, ¿eh? O sea, he caído ahora después de 250.000 entrevistas. Y ahora la habrá que repetirla siempre ya, porque... Ahí coges ese titular. Sí. Además es que te iba a decir que también pasa una cosa, que como lo divertido también del proyecto era traer a estos personajes y hacer una actualización de ellos en otra época, y pues quieras que no, o sea, es inevitable que sus conflictos sean más modernos, están más adaptados a la época actual. Y, por ejemplo, el tema de las redes sociales, pues al final es como inevitable, ¿no? Pensar cómo sería esta Luisita o esta Amelia con las redes sociales hoy en día, ¿no? Y de hecho, pues fíjate, es un ejemplo de lo que te preguntabas también, de cómo se generan los capítulos, etcétera. O sea, Borja y yo sabíamos que queríamos contar la primera cita de ellas, que queríamos contar esa situación, pero también partió un poco pues de los guionistas, de Tiso y de Paco en este caso, que explorando esa primera cita llegaron a la conclusión de que es que lo de las redes sociales era muy importante en este caso. O sea, que es que tenía que ser como casi centro del capítulo. Y nos pareció muy bien, hablamos con ellos tal, y al final pues eso, que es algo como muy presente, ¿no? en esa cita, porque no es lo mismo ligar en el año 70 que hoy en día, ¿no? Claro, y aún así el personaje de Luisita, recordemos que al principio es bastante negativa y no le gusta demasiado el ámbito de las redes sociales, el ligoteo por apps,
Y luego, sin embargo, lo que sí que me llamó la atención es que de repente pasa de una postura muy más tradicional a liderar el fandom de Lurelia, ¿no? O sea, es como que imagino que también por tiempos, ¿no? De contar una historia y pues tuvisteis que forzarlo un poco, ¿no? O sea... Está buscado, ¿eh? O sea, está buscado. Está buscado, ¿no? El contraste. Porque de alguna manera, para empatizar que el espectador viera que lo que significaba para Luisita liderar el fenómeno Lurelia, sí. El hecho que de hecho se dice en una frase, y te joder, cariño, estás empezando a hablar como alguien de tu edad. Totalmente. ¿No? Es decir, que ha llegado de un punto a pues el proceso ha sido heavy, ¿no? Sí. Eso significa que Lurelia, el fenómeno Lurelia, pues ha trascendido mucho, ¿no? Más allá de lo que es. Sí, estaba buscado un poco así, la verdad. Sí, además es que Luisita, ella lo hace como muy a su manera, ¿no? Porque precisamente porque no se maneja muy bien en las redes, sí. También es parte de la comedia del personaje, ¿no? De cómo utiliza ella los términos, etcétera. Y esto, de hecho, es una cosa que también está como muy bien cogida en todo lo que es el universo del transmedia también, donde ellas tienen sus perfiles, etcétera. Entonces, Luisita, pues, ella, si os fijáis en los perfiles de redes sociales, tiene una manera como muy específica también de escribir, de relacionarse con otras personas, etcétera, y eso también es lo divertido. De la misma mitad. Y Amelia, por el contrario, es como mucho más actriz, mucho más de mostrar hacia afuera que estoy comiendo sano, o que he escuchado a tal o no sé quién. O sea, muy, muy en ese sentido de vivirlo todo más intensamente. Luisita, por el contrario, es muy loco, habla, o sea, escribe sin puntos. Todo esto es una cosa que han creado Antonio García y Camino de Sánchez, que son los que llevan todo el entramado transmedia, que al final es la mitad de la serie o más. O sea, que ellos también tienen parte de esa creación. Y eso es muy bonito para nosotros, porque nosotros podemos crear una serie, pero ellos crean lo que está alrededor de esa serie también. Un poco nos apoyamos los unos a los otros. Entonces sí que hay como... es curioso, nunca habíamos trabajado así, ni Diana ni yo, ni nada. De repente se crea es un universo. O sea, ya no es solo los guiones que nosotros podamos escribir, sino también es lo que puede pasar entre una emisión y a otra cada capítulo. Claro. Entonces esto es algo que en la segunda y la tercera temporada vamos a potenciar, ¿no? Más. Sí, porque yo creo que de hecho, claro, ahora en la segunda y la tercera temporada casi que desde la misma creación de todo, o sea, es como que ya hay muchas cosas que se van a tener en cuenta, que todo, o sea, va como muy en paralelo, de alguna manera. Y de hecho nosotros, por ejemplo, incluso en los guiones, pues acordándote de cosas del transmedia, también puedes recoger cosas y utilizarlas. Y además, como Camino y Anto son majísimos, tenemos muy buena relación, hablamos y bueno, es fácil, ¿no? Como hacer todo eso con ellos. Sí, no sentimos que hay intromisión en su... Porque claro, yo no tengo ni idea, o sea, yo soy un poco como Luisita en ese sentido de todo el mundo... O sea, todo este mundo me supera muchas veces, el mundo de la tecnología, de Twitter y tal, de las redes sociales. Y a veces opinamos cosas y digo, igual nos estamos extralimitando, pero como que fluye muy bien la conversación entre ellos, eso está muy bien. Luego también que les guste la copla, también es como que de alguna forma hay cosas ahí que recuerdan un poco también, no son guiños muy sutiles, ¿no? a los años 70 o al universo Amar, ¿no? Pero sí, y fíjate, esto que es una cosa súper chula, pero salió también de Tirso Conde y Paco de Campos, que son los guionistas del capítulo 2. Tirso fue director durante muchos años de un reality de copla en Castilla-La Mancha Televisión, que era una especie de Operación Triunfo de copla. Entonces, de alguna manera cogió eso, lo asoció a los 70 y dice, ¿y si les gustara esto y si tal? De repente tienen, ¿no? Esas chispas que dices, joder, súper definitorio de Amar, viene de nuestro equipo. Por eso que es tan importante que decir que Luimelia al final lo escriben 15 personas. ¿Y lo del croissant por qué es? Lo de poner el croissant en las redes sociales. ¿De dónde vino esa idea de olla? Esto es 100% mío. Porque me hace gracia el emoticono. Iba a ser un muslo de pollo, porque a mí me gusta mucho el emoticono del muslo de pollo. Sí. Pero no sé por qué estábamos... Ese capítulo era el capítulo 2, lo estábamos reescribiendo, estábamos en el plató de Amar, en nuestro despacho, y... No sé por qué, me hacía gracia que pusieran un emoticono. O sea, tiene cero explicación racional.
Iba a ser un mundo de pollo, pero dije, espera, un emoticono del croissant. Y de ahí se ha creado una imagen que si viene de la luna, de ellas dos y tal, no, viene de la mente de un tío a las 7 de la tarde que tenía hambre en ese momento. Y que no, un croissant, pues ya está, no sé. Eso muchas veces cuando interpretan las obras, ¿no? En general, dicen, es que no sé qué. Y luego, ¿no? Hablas con el pintor. De las 7 de la tarde, donde salen las cosas. Pero la comida, me he fijado que tiene mucha presencia durante la primera temporada al menos, porque mira, por un lado, el salmorejo sin ajo para Amelia significa que no le gustan las relaciones abiertas. O sea, porque está en el casting y dice, pues es que a mí el ajo no me gusta. Por otro lado, el croissant, el emoji. Por otro lado, tomar unas manzanillas es follar. O sea, seamos claros. Vamos a tomarnos unas manzanillas. Y tiquitín. El jengibre con limón también aparece, que sabe a friegasuelos, lo dicen también. Y las naranjas, por supuesto, la mejor frase, que queremos buscar nuestra media naranja y somos naranjas enteras. ¿Qué está pasando? ¿Teníais hambre mientras escribís los guiones? Pues inconscientemente se ve que sí, que algo había ahí en todos los guionistas. Se ve que, no sé, como si pasáramos hambre o algo así, en plan, algo, pero a todo. Fíjate que cada cosa ha salido de una persona, ¿eh? No te creas tú que, o sea, que había ahí como conexión mental, sí. No hay mucha conexión, porque sí es cierto que es verdad. Lo de las naranjas es de Bea, lo de las manzanillas de la propia Luisita en un ensayo, de Paula y Carol, sí. En el tema, sí, lo del croissant, sí, la verdad, haciendo nunca nos habían preguntado eso, la verdad. La conexión entre la comida y Luimelia. Que habrían algunas tesis. Seguramente salga alguna tesis de todo esto. Hombre, que no se extrañe, hay muchas series que se hacen tesis, el Ministerio del Tiempo, por ejemplo. Sí que hay... Esto es una serie pequeñita, muy humilde, diría yo, que no sé si da yo para ver. Me sentiría mal incluso, Oye, y el hecho de que... ¿El qué, Borja? No, que me sentiría mal, como si estuviera usurpando el lugar de una serie de es más grande, ¿no? Como tal, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, todas las series tienen su espacio. El choque entre los dos mundos, un poco el mundo de Amelia, el mundo de Luisita, ¿no? Que quieras que no, en el penúltimo capítulo de la primera vemos que chocan, ¿no? ¿Va a haber más choques en las próximas temporadas entre esos dos mundos, un poco más del artisteo y un poco más una vida más tranquila? Sí, bueno, porque de algún... Perdona, Borja, dale. No, perdóname, que no te veía esto. Sí, la respuesta es sí. Habrá algo. ¿De qué forma? Es como tú lo dices, como no es un... Tampoco podemos contar mucho, por razones obvias, pero... claro, son dos mundos muy diferentes y evidentemente esto es muy reconocible para todo el mundo, con lo cual lo vamos a explorar. No significa que vayamos a crear el conflicto de los dos mundos, ¿no? De yo pertenezco a esto y lo otro, no tiene por qué. Pero me refiero que es muy bonito y esto viene también un poco a colación de lo que decía Diana, que nosotros en los capítulos siempre queremos partir de una cosa pequeñita para contar algo más grande. No sé si con grande no me refiero que sea importantísimo, pero sí que de una anécdota de algo pequeño hacemos eso. Entonces, este tipo de situaciones se verán desde la letra pequeña, que es lo bonito y habrá, desde luego. ¿No, Diana? Y ahí no sé. Sí, es verdad que es verdad que tampoco podemos desvelar ahí como concretar detalles, pero sí que de alguna manera, o sea, el hecho de que ellas tengan esos trabajos y pertenezcan a estos pequeños mundos diferentes, pues inevitablemente en el día a día y en lo cotidiano, que es al final donde se mueven los personajes también, pues claro, o sea, surgen cosas. Claro. Una de las cosas que me gustó mucho cuando hablé con vosotros en la rueda de prensa de la serie fue cuando os pregunté sobre el ámbito LGTB, ¿no? Y de qué forma se trata, y me dijisteis, bueno, es que tratamos una historia de amor. Y es que es eso, o sea, realmente es la pura normalización, es hacer historias, yo creo, pues eso, que no hagan hincapié en los problemas que pueda haber, que desgraciadamente muchas veces hay problemas entre familias, pues, gente que no es capaz de ver que dos chicas, dos chicos se amen, ¿no? ¿Vais a seguir en esa línea? Es decir, porque a lo mejor en Amar para siempre, a lo mejor sí que tenéis más licencia, ¿no? Para hablar de esos problemas, de esos conflictos, ¿no? A ver, podemos responder
directamente a eso, pero el espíritu de alguna manera el de Luimelia de Marx para siempre es diferente en cuanto a que en el 77 el conflicto marcaba la relación, ¿no? Lo marca. Quizá ahora el conflicto va por otro lado. Y sí que es cierto que en la primera temporada exploramos el feminismo, exploramos la lucha desde otro punto de vista, también con una cosa muy pequeñita. En este lo vamos a seguir haciendo, pero no... Y es cierto que sigue habiendo, lo ves en los periódicos, que incluso ahora sigue habiendo agresiones con todas las manifestaciones, hemos visto todos la imagen, ¿no? Sigue habiendo agresiones al colectivo. Y hay que denunciarlo, pero creo que nuestra serie no iba por ahí, creo que tiene otro tono, creo el nivel de denuncia viene desde otro lado, como es una comedia romántica y tiene ese tono mucho menos dramático en ese sentido, creo que la normalización o el hecho de que nosotros contemos esta historia como contaríamos cualquier historia de amor con los mismos elementos, hace que no nos pongamos serios en ese aspecto, ¿no? Y que sí que lo podríamos hacer, y lo hemos hecho de hecho en Amar. Yo creo que Luimelia tiene ese otro código que no está, tampoco está mal, es una decisión que nosotros tomamos porque precisamente en Amar ya lo habíamos hecho mucho, entonces creíamos que esto era otra cosa diferente. Sí, al final también, o sea, como que el personaje es verdad que es como multidimensional. Tú dices, bueno, pues tiene una característica que es ser mujer, otro que es su orientación sexual, que es si es lesbiana. En otro caso también, pues en su caso, pues no son madres, pero son hijas o son lo que sea, ¿no? O sea, tiene una serie de características, se dedica a tal cosa, a tal profesión. Entonces es como que tú dices, bueno, pues hay una serie de cosas por las que a lo mejor vas a pasar en el conflicto, por ejemplo, en el capítulo 4 de la primera temporada, que tiene Amelia en su trabajo con el director, sí. Que dices, pues bueno, es que es inevitable que tocar como esos temas que salgan como de manera como muy natural, ¿no? No creemos que haya como que necesariamente estar todo el rato incidiendo en el hecho de que ellas sean una pareja de chicas lesbianas, sino que, bueno, pues les pasan 200.000 cosas en su día a día como a cualquier persona que no es lesbiana, por tanto no habría como que incidir tanto en eso, aunque algunas de sus conflictos, a lo mejor en el ámbito laboral, etcétera, pueden tener que ver. Claro, sobre todo, fatal, imagino, ¿no? estoy aquí. Ahora ya voy a empezar en plan rollo fan y sus teorías, ¿no? En plan, claro, porque a lo mejor Amelia se hace famosa y hay un periodista que intenta descubrir la relación. Un periodista, que me podéis fichar si queréis. Suena más a Amar, ¿eh? Suena más a una trama de Amar que creo que la hemos hecho 2 veces. Es la que dices. Pero sí, Luimelia creo que vamos a intentar hacer cosas un poquito diferentes en ese sentido. Pero no porque una cosa, es que una cosa ya la hacemos. Claro. Me gustó mucho en la primera temporada de Luimelia el momento que llega el fontanero y claro, yo creo que ahí se rompe un poco el cliché del fontanero que llega a casa y al final acaba enrollándose la clienta con él. Y al final resulta que es un fontanero súper feminista o al menos feminista radical, de hecho, porque son los que utilizan el lenguaje súper inclusivo, que de hecho ellas como que se ríen un poco de la situación, ¿no? Bueno, era justo la idea de hacer el contraste, ¿no? Entre el mundo más liberal, más moderno, que puede ser el del cine, la televisión, pero que no deja de ser un lugar que da para descubrir muchísimos elementos machistas, y el típico caso del fontanero de barrio, cerrado, que de repente es todo lo contrario. Bueno, ahí esa propuesta de Daniel Casar, que es nuestro amigo guionista, que tenía esa idea, nos pareció como muy interesante contar, porque dice mucho también con esa cosita pequeña, cuenta mucho, ¿no? Entraba mucho en el código que nosotros queríamos para Luimelia. También, claro, el tema del feminismo como tal, a veces es un tema que depende con quién lo hables, pues tal y como está un poco la sociedad, a veces hay gente que está un poco de uñas o mucho ofendidito. A veces os sentís un poco limitados al escribir por un poco de miedo a esas repercusiones y a la gente que se pueda quejar de mira, esto no es feminista, no sé qué. Pues... ¿O os ha pasado? Nosotros, o sea, realmente muchas veces pues lo hablamos Borja y yo también, que no, o sea, no queremos, como no pensamos, en eso estamos de acuerdo,
que un guionista tenga que escribir condicionado todo el tiempo por lo que alguien pueda decir, pueda pensar, etc. O sea, lo importante yo creo que es tú tienes tu manera de pensar, tu punto de vista, etc. Y bueno, o sea, por ello pensamos, bueno, pues nosotros a priori intentamos no ser machistas, ¿no? Atendemos nuestros automatismos, como puede tener cualquier persona, etcétera, pero no es nuestra intención serlo. Entonces, si escribes algo que sea feminista, no es por complacer a alguien, sino porque también es tu manera de pensar y de ver el mundo. Entonces, creo que muchas veces es más importante que tú escribas, o que incluso puedes, cuando te surge algo así, puedes a lo mejor ahondar en las contradicciones que tú tienes o en lo que sea. Y eso me parece que es lo interesante y lo jugoso, no estar pensando, voy a escribir esto para contentar a esto, para contentar a esta otra persona, o este matiz, a lo mejor alguien lo ve así o alguien lo ve así, porque entonces yo muchas veces lo pienso y digo, tú al espectador le tienes que tratar con respeto, y el respeto para mí es pensar que es inteligente y que va a saber diferenciar lo que es un chiste de lo que es una mamarrachada o de lo que es otra cosa. Entonces, creo que cuando tú tienes ese objetivo, bueno, pues a lo mejor puedes ofender a alguien, puedes molestar a alguien, puedes aprender también a lo mejor algo que no habías tenido en cuenta, ¿no? A través de un feedback o lo que sea, pero no creo que tengas que estar todo el rato pendiente de eso. Yo lo que creo es que también, aparte de alguna manera, tú no puedes complacer a nadie, pero el feminismo como tal, si lo denominamos un movimiento, sí que ha hecho que miremos para atrás mucho, ¿no? Es decir, cómo era yo, estos automatismos los que llamaba Diana, evidentemente. A la hora de escribir, a mí, por ejemplo, sí me ha pasado el hecho de echar la vista atrás en guiones o en cosas mías que haya podido escribir, y digo, ahora esto no lo escribiría, y eso me parece que es súper bueno, porque creo, de hecho, todo lo que suponga un cambio me parece muy bueno. Incorporar eso siempre es positivo, yo creo, en todo lo que hagamos. Sin embargo, sí que nos parece que todo el mundo tiene la piel muy fina, entonces tú ahora mismo todo se mira con lupa. Estamos hablando hasta los grandes estudios o las grandes productoras que incluso esos chistes de los que podía denominar Diana, que muchas veces se ríen de las propias consecuencias que tiene el feminismo para mucha gente, como la tolerancia forzada, en fin, que dan muchísimo para la comedia. Todas esas cosas se cogen con pinzas. Yo creo que de eso también es una cosa en la que de aquí a un tiempo se empezará a abrir un poquito se dará un poquito más gancha, ¿no? Esto, ¿no? De volver un poco a la idea de, creo que estamos cogiendo la dirección correcta, creo que nos ha hecho reflexionar a mucha gente de cosas que teníamos interiorizadas sin ser necesariamente machistas, pero sí teniendo actitudes machistas, y las estamos entendiendo y estamos entonando de alguna manera el mea culpa, pero cuando se radicalizan las posturas es muy complicado. Eso no te puede afectar a la hora de escribir. Yo creo que tienes que ser una persona honesta cuando escribes, en todo, y esto implica sobre todo el humor, que es una cosa que a mí nos encanta. A la hora de hacer comedia, se podrá hacer comedia con esto. Y entonces seguramente en algún momento saldrá en Wikimedia, probablemente. Sí, sobre todo un poco lo que, pues eso, que tú hay veces que a lo mejor en un chiste puedes abordar un tema, o sea, hay un tema ahí en el chiste, pero no quiere decir que el mensaje sea machista o no sea machista, o sea lo que sea, ¿no? Te puedes estar como riendo de algo y no necesariamente... o sea, depende mucho pues eso, del punto de vista y de cómo quieras entender ese chiste o lo que sea. Entonces, no sé, creo que en cuanto pues el humor siempre es como muy más complicado, ¿no? En cuanto a las opiniones que puedas tener alrededor, etcétera. Por eso creo que tampoco te debes estar todo el rato como condicionando, ¿no? Porque al final te sale una cosa como medio rígida, sobre todo que a lo mejor no justo intentas contentar a mucha gente y no vas a contentar a nadie, ¿no? Creo que bueno, que al final es mejor, no sé, ser natural, intentar fiarte también de tu instinto y de lo que crees que estás queriendo contar, y esperar que la gente también lo pueda llegar a entender así, ¿no? Claro. No pasa, No pasa mucho. Nos pasó en Amar en esta temporada con una trama que todas las fans saben, porque se acuerdan habitualmente de nuestras familias, no de Mato Corvalera muchas veces, pero tuvimos una trama muy complicada y que nosotros pensábamos que quizá era la mejor manera de contar una historia, y desde fuera te decían que no. Yo creo que ahí tienes que apartarte de muchas veces
del feedback que te dan fuera y escribir de lo que crees. Te equivoques o no, al final tienes que hacer un poco ser tú mismo, si no te sale una chapuza. Y en Wimelia es difícil porque sí que es cierto que es una serie que está basada en ese grupo tan grande como el que es enorme, y de alguna manera tenemos esa necesidad de contentarles, pero por otro lado nosotros mismos nos marcamos el límite de vamos a escribir de lo que queramos escribir sin esa condición. Vamos a escuchar, vamos a atender, vamos a ver, porque no somos más listos que nadie, ni muchísimo menos. Vamos a atender eso y una vez que, luego ahí te llevas, procesas toda esa información en la cabeza y sacas lo que quieras. Claro. Y sobre todo que yo pienso que además esto no es incompatible con el hecho de que tú conectes y te sensibilices también con ciertas cosas, ¿no? Porque es verdad que afortunadamente, Wimelia es una serie que tiene un fandom súper activo, hay mucha respuesta. La serie de hecho ha partido casi ha partido prácticamente de esta necesidad y de esta petición casi de los fans de hacer algo más con estos personajes. Entonces es muy interesante porque es verdad que muchas cosas que lees a ti te hacen también aprender y sensibilizarte con X cosas o un punto de vista que a lo mejor tú no habías explorado y que otra persona te despierta, y eso me parece que está bien pero lo que quiero decir es que tú puedes conectar con eso, y si escribes algo con determinado punto de vista es porque tú conectas también con eso, no por decir, voy a contentar a este para dejarlo tranquilo y que no sé qué, sino porque realmente tú a lo mejor de algo que has leído, de algo que han dicho, te parece interesante, te parece bonito, te parece que emocionalmente funciona y vas ahí a contarlo, ¿no? ¿Hay algo que a lo mejor en guión lo vieseis de una forma y luego cuando lo habéis visto ya hecho, rodado, postproducido, ha cambiado muchísimo y a mejor y habéis dicho, ahí va, pero esto, ¿sabes? De estas sorpresas que te llevas? Pues no sé, es que, en general, fíjate que yo creo que con la serie es como la sensación mía general, por lo menos, es que en la forma de contarlo también, la manera en la que Borja lo ha dirigido y el equipo técnico además lo ha hecho posible, porque es que con muy poquito han sacado oro. A mí me ha sorprendido gratamente, yo creo que a todos, incluso al propio Borja probablemente, decir, joder, esto ha salido así de bien, porque claro, teníamos una cosa muy pequeña, a la vez queríamos ser ambiciosos en cuanto a exprimir todo lo que se podía, esos guiones, y no era nada fácil, es que se ha grabado muy rápido, se ha grabado en muy poco tiempo, y a mí, yo de verdad, cuando vi los primeros los capítulos incluso premontados, me emocioné, pensé, joder, es que está quedando muy bien, es que se ha hecho un trabajo brutal de fotografía, de montaje, Borja cómo ha dirigido y lo ha planificado. Una manera muy bonita de decir que no daba un duro por cómo le... Yo no daba un duro por Borja, no, nada, Borja fatal. No, es verdad, de alguna manera sí que te sorprendes por decir, joder, qué bien que todo el mundo hemos remado en la misma dirección y hemos conseguido acercarnos a lo que Diana y yo queríamos. A la hora de rodar, etcétera, etcétera. Yo creo que al final tienes una visión que nunca, pero nada de lo que, en el caso de dirigir, nada de lo que vayas a dirigir vas a conseguir el 100% de lo que tenías en la cabeza, porque llegas al 90 y entonces date con un canto los 100, incluso el 80 te digo. Bueno, esto era prácticamente inviable, menos que las condiciones que teníamos para rodar esto, que eran nada, esto no hicimos prácticamente días para hacerlo. Y todo el equipo técnico y artístico remaba en la misma dirección, entonces se pudo hacer, si no hubiera sido imposible. ¿Vais a seguir haciendo paralelismos? Imagino que sí, ¿no? Con la serie de Amar, me refiero. Me comentó Manu Vaqueiro que le habéis prometido un cameo un poquito más largo. No sé hasta qué punto van a aparecer los padres de Luisita en las próximas temporadas. Aparecerán. Sí, ¿no? Un poco rollo los padres de ella, ¿no? Puede ser. Bueno, por ahí los peloteros. Tienen una presencia muy, muy chula en un momento muy guay. No puedo contar nada, pero bueno. Sí, a nosotros todos los guiños y todo nos encantan. Claro. Hacer guiños a la serie, eso nos gusta mucho. Entonces, bueno, pues preferimos que sea sorpresa y no desvelar cosas, pero bueno, siempre es algo que tenemos muy en la cabeza.
Sí, lo que es... A nosotros lo que nos gusta muchas veces es tener un diálogo muy directo con el espectador o el fan en este caso. Entonces son guiños a la serie, seguirá existiendo. Todo lo que es la narrativa que rompe de alguna manera la cuarta pared, por supuesto que seguirá. Y de hecho vamos a explorarla aún más en estas temporadas. Porque creo que una de las cosas que tiene Luimelia, y esto es una cosa que Diana y yo compartimos siempre, que es muy libre. Entonces en la libertad está el propio formato. Probablemente no haya 2 capítulos iguales, o al final siempre se parecerán, pero intentamos que cada capítulo sea un poco de su padre y de su madre, ya desde la manera de escribir. Entonces quizá el formato de Luimelia es el no formato, tanto por la duración como por la narrativa en sí, en fin. Eso seguirá estando ahí. Es más anárquico que, por ejemplo, bueno, mucho más anárquico que Amar, por supuesto, claro. Amar, creo que no está todo más planeado, ¿no? Ya comentabais que vais a seguir haciendo guiños a Amar es para siempre. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es cuando van a la cita, Luisita, Amelia, y les acompañan, ¿no? Nacho y María les acompañan. Y me recordó un poco a antiguamente las concubinas, ¿no? Que llevaban a esas parejas a sus encuentros, ¿no? Y rápidamente se enrollan en medio del bar. Eso es muy cómico por un lado, ¿no? Pero claro, dices, madre mía, o sea, qué rápido ha pasado eso, ¿no? Imagino que estaría el punto, ¿no? De la comedia y ahorrar un poco de ese tiempo que tampoco a lo mejor no queréis darle a esos personajes, ¿no? O sea... Sí, nos hacía gracia que justamente María e Ignacio fueran 2 personas que tienen total alergia al compromiso y además nos los imaginamos así, como muy ellos, pues bueno, se han visto, se gustan y se enrollan ahí. Y claro, nos hacía gracia también que es una cosa como esa trama en off que sigue pasando por ahí en la primera temporada de como ellos, que alérgicos al compromiso completamente, pues parece que están juntos, ¿no? O sea, y que se habla de ellos en el capítulo 6, por ejemplo, cuando hablan de lo del jengibre con limón, que están viviendo juntos, etcétera. Y es como que los que parecía que no han dado pasos como súper rápidos en su relación, y eso nos hacía como mucha gracia también, sabiendo que además son 2 personajes de Amar que son muy queridos, que los fans además conocen y bueno, que a nosotros ellos nos gustan mucho también, y Lucía y Jonás son muy buenos actores, estuvieron muy a favor del proyecto enseguida y no sé, nos gustaba hacer eso con ellos. Y lo bonito también es que tiene un doble, el de pacto de lectura con el espectador es doble, porque de alguna manera nos hubiera costado mucho más llegar a ese momento tan inmediato de que se coman la boca así tan rápido, aunque sea parte del humor, de la comedia. Pero si no fueran María e Ignacio. Hay una cosa en quienes sepan de Amar, quienes hayan seguido de alguna manera la trayectoria de Amar, saben que son 2 personas que estaban predestinadas para estar juntas, que acaban juntas y se marcharon de la serie juntas. Entonces, de alguna manera ya lo está esperando el espectador. Claro. El que no tiene ese pacto de lectura con la serie, lo que ve es 2 personas, como bien dice Diana, alérgicas al compromiso, y de repente en la comedia descubres, ¿no?, que están juntos. Funciona de igual. Y esto es lo bonito. O sea, en este tipo de cosas es lo que nosotros queremos conseguir. Que tenga esas dos lecturas, que obviamente un espectador de Amar lo disfrute de una manera y otro de otra. Sí, es verdad que esa doble capa siempre, cuando aparecen personajes que son también personajes de Amar, siempre como que tiene ese juego, ¿no? Uy. No, te está pasando algo rarísimo aquí. Tenemos música en directo también. Banda sonora. Era un botón y se me ha encendido el iPhone. Reconócelo, tienes ahí una mesa de mezclas, Borja. Ojalá, pero tengo una alfureta. Ahí en el bar, esta hora se va a poner los cascos de pinchar. Oye, ¿y cómo se mantienen económicamente Luisita y Amelia? Pues claro, se supone que Luisita es la que tiene la pasta, ¿no? Y Amelia la que cocina. Bueno, Amelia hace sus bolos. Probablemente... Sí, ¿no? A ver, al ser actriz, Amelia seguro que ha trabajado de camarera en bares de lavapiés o de Malasaña en algún momento. A ver, luego poco a poco va creciendo. Estoy inventando que esto es sobre la marcha, Edu. Sí, por no decir que en realidad liga con Luisita porque no tiene dónde caerse de muerta, y después está en una buena casa y ahí voy con ella. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Diana.
Bueno, Luisita es freelance. Me encantaría hacer Sí. como... No hemos hecho chistes sobre los autónomos. Que creo que eso es como muy divertido. Bueno, Autónomo. todavía estáis a tiempo, ¿no? Porque el rodaje no se sabe cuándo comenzará, ¿no? No, bueno, ahí entramos ahora enseguida en preproducción, con suerte, entraremos pronto en preproducción, pero los guiones ya están escritos, están ya terminados los 12 capítulos. Así que, Bueno, estamos ya, podríamos meter más chistes, pero estamos en ese punto de que ahora solo haremos las versiones de producción ya para rodar. Y ya está bueno. toda la carne en el asador, Edu, solo te podemos decir eso, la carne está ahí. Lo ves, es que al final acabamos hablando de comida, Borja. No sé cómo os acompañáis. ¿Qué ves? Pero es que cualquiera que vea esto y me mire la cara, pues de qué va a hablar este. Comida. Que nada, que bueno, que muchas gracias por estar aquí conmigo y este ratito tan bueno. Que gracias por lo que hacéis, por vuestro trabajo, por estar creando. Enhorabuena por la serie, por toda la repercusión que tiene un fandom muy potente. Y nada, desde aquí, ¿queréis mandar un saludo a alguien o comentar algo que no hayamos comentado? No. No sé. No, pero gracias a ti por dar voz a estos dos humildes creadores de una serie muy pequeñita, pero que ha gustado mucho. Pero gracias a ti y a todos los que escribís sobre Luimelia, porque de alguna manera la hacéis más grande incluso de lo que es, y eso es muy chulo, eso es muy guay. O sea, te da no solo para el ego nuestro, que también se crece exponencialmente según van las entrevistas, pero para la propia serie, ¿no? Que de alguna manera se hace grande gracias a vuestra voz, lo que escribís sobre ella. Así que eso. Sí, muchas gracias, Edu, porque además, vamos, que se nota que la has visto y te has fijado además en cosas que nosotros no nos habíamos fijado, como esto de la comida, etcétera. O sea, que siempre hablando con la gente de la serie sale algo que, claro, luego Borja y yo diremos que eso estaba súper pensado y en realidad no, ¿sabes? En realidad nunca, jamás ha sido ahí, pero bueno. Así que nada, muchas gracias.